Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Pineda del grado 10.1 y yo les voy a hacer un acompañamiento en los fundamentos teóricos, prácticos y cotidianos de la dilatación lineal. Pasando con la dilatación lineal, es importante aclarar que este se presenta cuando tenemos un cuerpo en forma de barra. Pero en sí, ¿qué es la dilatación lineal? Pues es esa variación o cambio de aumento de la longitud de un cuerpo a factores como la temperatura. Para entender estas fórmulas y este ejemplo, lo que debemos pasar es a entender estos datos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Entonces vamos a pasar por acá a esta diapositiva donde se podrá ver más claramente y comenzamos a explicar. Este cuerpo que vemos aquí, esta barra, el significado de L sub 0 significa longitud inicial con y está acompañado de su temperatura inicial. Ya cuando es sometido a una temperatura diferente, este tiene una variación, lo que conocemos como delta R o variación de la longitud. Y acompañado con su T sub F, que es la temperatura final, para finalmente decir que L es la longitud final o total de este cuerpo. Ahora sí pasamos con las fórmulas. Delta L, o mejor llamamos variación de la longitud. ¿Cómo se utiliza esta fórmula? Entonces decimos que es igual a alfa. ¿Qué es alfa en este caso? Alfa es algo muy importante como lo es estos cuadros que podemos ver aquí, que son los coeficientes de dilatación lineal de cada elemento. Como lo vemos en la plata, en el plomo, en el zinc, aluminio, cobre y muchos otros elementos. Entonces, estos son los que vamos a utilizar para cuando nos pidan alfa en estos ejercicios. Entonces, seguimos con la variación de la longitud y su fórmula. Dice que es igual a alfa por L sub 0, o sea, la longitud inicial, por la variación de la temperatura. Pero ¿cómo hallamos la variación de la temperatura? Entonces, como en cualquier otro ejercicio donde nos pidan hallar una diferencia, utilizamos la resta, diciendo que es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, para hallar la longitud final o total de este cuerpo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar la longitud inicial más la variación de la longitud. Aquí, como lo podemos ver, si sumamos esto con esto, pues entonces sabemos que nos van a formar toda la barra completa. Pero aquí, ¿por qué se modifica esta fórmula? Porque nos estás pidiendo una variación de la longitud que nos pidieron en la fórmula anterior. Aquí vamos a hacer como un pequeño caso de factorización y finalmente vamos a obtener esta fórmula y la más importante. Dice que la longitud es igual a L por 1 más alfa por la variación de la temperatura. Ahora sí, pasamos con el ejercicio que nos cuenta y dice, una barra de cobre mide 90 centímetros cuando está a 20 grados. ¿Cuál será su longitud? A 100 grados. Pues lo más importante y lo primero que debemos hacer es identificar y hallar los datos. Comenzamos con la longitud inicial. Dice que es 90 centímetros como ahí dice en el ejercicio. También, ¿qué nos da el ejercicio? La temperatura inicial, que nos dice que es 20 grados, y nos pregunta cuál será su longitud a 100 grados. Es decir, que esos 100 grados serían la temperatura final. La longitud sería la incógnita que tendríamos. Y sabemos que como nos dice que es una barra de cofre, debemos de saber el coeficiente del cofre, que es 1.7 por 10 a la menos 5. Entonces, primero que todo, hallamos la variación de la temperatura. Sabemos la fórmula de temperatura final menos temperatura inicial, es decir, que si reemplazamos los datos 100 grados menos 20 grados,
O sea, daría igual a una variación de temperatura de 80 grados. Ahora sí, aplicamos la fórmula para conocer la longitud total, que sería L sub 0, longitud inicial, 1 más alfa por variación de temperatura. Aquí comenzamos a reemplazar los datos, es decir, 90 centímetros por, sabemos que cuando está entre paréntesis es porque primero se va a realizar esas operaciones, 1 más 17 por 10 a la menos 5 por 80. Aplicamos esto en la calculadora, lo cual se debe tener en cuenta, para que finalmente nos da que la longitud es de 90,12 centímetros. Es decir, la expansión que tuvo o variación se representa como delta de L o variación de la longitud, la hallaríamos restando la longitud final menos la longitud inicial y tuvo la variación de 0,12 centímetros. Muchas veces dejamos pasar esto por alto y nos preguntamos para qué nos sirve esto en la vida cotidiana. Alrededor de toda nuestra vida hemos pasado por carreteras, caminos que constan de algunas grietas, tuberías, puentes dañados, pero no sabemos que esto también se da por la dilatación lineal. Pues sí, estos elementos que son aplicados en esas construcciones se ven afectados por las temperaturas, ya sea climáticas, y aquí como a la derecha podemos ver los ejemplos. El asfalto de las carreteras que puede requebrarse, pisos de parque que se levantan por la calefacción, botellas de agua cuando son congeladas y muchas veces no tanto en esto, sino que también esto se ve reflejado tan solo en la pupila del ser humano cuando es dilatada a exponerse a cambios climáticos extremos. Muchas gracias por el acompañamiento.